Bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio favorito para las narrativas más cautivadoras, los romances más palpables y las tramas que enganchan desde el primer minuto, todo importado directamente desde la mágica Turquía. No se imaginan lo emocionada que estoy de tenerlos por aquí, listos para otra inmersión profunda en el universo de las telenovelas turcas. Hoy nos aventuraremos en un territorio que sé que resuena en muchos de ustedes, esa sensación inefable, ese cosquilleo electrizante, esa explosión de emociones a flor de piel que ciertas escenas de las series turcas evocan en nosotros, especialmente esos abrazos que, literal, nos roban el aliento. Si hoy honraremos esos abrazos que nos provocan suspiros profundos, que irradian amor puro, pasión desenfrenada, consuelo reconfortante y una esperanza inquebrantable. Abrazos que, como aquel que seguramente recuerdan entre Kerem y Hande en Senkalkapm, se imprimen a fuego en nuestra memoria y en nuestro corazón. Prepárense porque este no es un simple recuento, sino un viaje inmersivo, un análisis profundo de las series turcas que, en mi humilde opinión, mejor traducen esa magia singular de un abrazo, ese poder casi místico de conectar almas a través de un gesto tan simple pero tan profundo. Antes de sumergirnos en este mar de emociones, les recuerdo con cariño que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así se aseguran de no perderse ni uno solo de mis vídeos cargados de chismes jugosos, recomendaciones expertas, análisis perspicaces y todo lo que necesitan saber sobre el fascinante mundo de las series turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos esta aventura. Y para dar inicio a este periplo emocional, ¿qué otra serie podría encabezar la lista sino Senkalkapm? Esta joya de la comedia romántica, protagonizada por los inigualables Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos obsequió con una cascada interminable de momentos de ternura desbordante y pasión incandescente. Su género es indiscutiblemente comedia romántica en su máxima expresión, ligera, adictiva y con un toque de fantasía que nos hace creer en el amor verdadero. La premisa argumental gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista con sueños de convertirse en arquitecta paisajista, quien se ve forzada a aceptar un trato insólito, fingir estar comprometida con Serkan Bolat, un arquitecto millonario, frío, calculador y workaholic, para poder mantener su beca universitaria, la cual le fue arrebatada injustamente por la empresa de Serkan. Lo que comienza como un simple contrato de conveniencia, un acuerdo puramente transaccional, se transforma gradualmente en una historia de amor inesperada, llena de obstáculos aparentemente insuperables, pero también de momentos de conexión genuina que derriten hasta el corazón más helado. Pero volviendo al quid de la cuestión, al meollo de este vídeo, ¿qué es exactamente lo que hace que los abrazos entre Eda y Serkan sean tan especiales, tan inolvidables, tan impactantes? Creo firmemente que la respuesta reside en una sinergia perfecta de elementos. En primer lugar, la química innegable, palpable y casi tangible entre los actores. Hande y Kerem irradian una conexión que traspasa la pantalla, una chispa que enciende cada escena en la que comparten un abrazo. En segundo lugar, la evolución gradual y orgánica de su relación. No se trata de un amor a primera vista instantáneo, sino de una construcción lenta, paso a paso, donde cada abrazo representa un hito importante en su camino hacia la aceptación y el amor mutuo. Y por último, pero no menos importante, la banda sonora emotiva que acompaña cada escena, que intensifica las emociones y nos sumerge aún más en el torbellino de sentimientos de los personajes. Recuerdo vívidamente una escena en particular, aquella en la que Eda consuela a Serkan tras la devastadora pérdida de su abuela. Ese abrazo cálido, protector, envolvente transmitía todo el amor, el apoyo incondicional y la empatía profunda que sentían el uno por el otro. Fue un momento genuino, conmovedor hasta las lágrimas, que nos hizo creer, aunque sea por un instante, en el poder curativo, transformador y redentor de un abrazo sincero. Además, un factor crucial que añadió una capa extra de autenticidad e impacto a sus escenas fue la relación sentimental real entre Hande y Kerem, que floreció y trascendió la ficción. Su romance en la vida real se convirtió en un fenómeno mediático global, alimentando aún más la pasión desbordante de los fans por la serie y por su historia de amor. Un verdadero cuento de hadas moderno que traspasó la barrera de la pantalla y se convirtió en una realidad palpable. La anticipación de cada nuevo episodio se multiplicaba exponencialmente y cada abrazo entre Eda y Serkan se analizaba, se diseccionaba y se celebraba como si fuera un evento de importancia mundial. En resumen, Senkalkapm no solo nos regaló abrazos memorables, sino que también nos hizo testigos de un amor que, al menos por un tiempo, nos hizo creer en la magia. Continuando con nuestra exhaustiva exploración de series repletas de abrazos que dejan huella en el alma, no podemos, bajo ninguna circunstancia, omitir Aşk Laftan Anlamaz.
Esta comedia romántica, nuevamente protagonizada por la talentosísima Hande Erçel, esta vez acompañada por el carismático Burak Deniz, es otra joya televisiva que te robará el corazón sin que te des cuenta. Su género es, sin lugar a dudas, comedia romántica con un delicado equilibrio de momentos dramáticos que añaden profundidad y complejidad a la trama. La historia central sigue los avatares de Hayat Uzun, una joven de origen humilde que, impulsada por la necesidad de ayudar a su familia, se ve obligada a mentir sobre su identidad para conseguir un codiciado puesto de trabajo en Sarte, una prestigiosa e influyente empresa textil. Allí, en medio de un ambiente laboral competitivo y lleno de intrigas, conoce a Murat Sarjmaz, el heredero de la empresa, un hombre de negocios brillante pero también arrogante, exigente y con una coraza emocional casi impenetrable. A pesar de sus marcadas diferencias de clase, de sus personalidades opuestas y de los constantes malentendidos, surge una atracción irresistible e innegable entre ellos, dando lugar a una historia de amor llena de enredos cómicos, situaciones embarazosas, revelaciones impactantes y, por supuesto, momentos extremadamente dulces y enternecedores. En Aşk Laftan Anlamaz, los abrazos trascienden la mera expresión física de afecto y se convierten en un refugio seguro, un santuario emocional donde Hayat y Murat pueden, aunque sea por un instante, bajar la guardia, despojarse de sus máscaras y mostrar sus verdaderos sentimientos, sus vulnerabilidades ocultas y sus miedos más profundos. Recuerdo particularmente un abrazo bajo la lluvia torrencial, después de una acalorada discusión que dejó heridas emocionales en ambos. En ese abrazo, empapados hasta los huesos, se perdonan mutuamente y se prometen amarse incondicionalmente, a pesar de las adversidades. La lluvia, en este contexto, simboliza la purificación, la limpieza de las heridas del pasado y la renovación de su amor, un nuevo comienzo. Es un momento sumamente romántico, cargado de emotividad a flor de piel y con una atmósfera casi mágica. Además, la química innegable entre Hande y Burak también es palpable en esta serie, lo que hace que sus abrazos sean aún más convincentes, genuinos y conmovedores. Burak Deniz, con su mirada penetrante que transmite una profundidad inmensa y su sonrisa encantadora que ilumina cualquier habitación, complementa a la perfección la dulzura, la espontaneidad y la energía contagiosa de Hande, creando una pareja explosiva en la pantalla, una combinación perfecta de fuego y agua. Ahora, para evitar caer en la monotonía, vamos a cambiar un poco de registro y sumergirnos en un género diferente, pero igualmente cautivador, el drama romántico. En este sentido, es imposible no mencionar Kara Sevda, una serie protagonizada por el talentoso Burak Özçivit y la carismática Neslihan Atagül, un drama romántico intenso, desgarrador y con una carga emocional que te dejará sin aliento. Su género es inconfundiblemente drama romántico con pinceladas de thriller que añaden suspense y tensión a la trama. La historia central se centra en el amor imposible entre Kemal Soydere y Nihan Sezin, dos jóvenes pertenecientes a mundos diametralmente opuestos, él un chico de clase media proveniente de un barrio humilde y ella, una joven de la alta sociedad, perteneciente a una familia adinerada y poderosa. A pesar de sus diferencias socioeconómicas, se enamoran profundamente y construyen un amor puro y sincero. Sin embargo, su felicidad se ve truncada abruptamente por las presiones familiares, las intrigas palaciegas y las ambiciones desmedidas de otros personajes que no están dispuestos a permitir que su amor florezca. Nihan, víctima de las manipulaciones de su madre y acorralada por las deudas de su familia, se ve obligada a casarse con Emir Kozcuoğlu, un hombre poderoso, influyente y obsesionado con ella, dispuesto a todo para mantenerla a su lado. Mientras tanto, Kemal, destrozado por la traición y la pérdida de su amada, se marcha a Zonguldak a trabajar en una mina, con la esperanza de olvidar el pasado y reconstruir su vida. Años después, Kemal regresa a Estambul transformado en un hombre rico y poderoso, consumido por la sed de venganza y decidido a hacer pagar a quienes destruyeron su felicidad y le arrebataron el amor de su vida. En Kara Sevda los abrazos son escasos, pero cada uno de ellos está cargado de un significado profundo, de una intensidad emocional que te atraviesa el alma. Son abrazos de despedida agónica, abrazos de consuelo silencioso, abrazos de reencuentro anhelado, abrazos que expresan el dolor lacerante de un amor imposible, un amor condenado al sufrimiento. Recuerdo con especial nitidez un abrazo en medio de la noche, un abrazo furtivo bajo la luz de la luna, donde Kemal y Nihan se despiden antes de que ella se vea obligada a casarse con Emir. Es un abrazo desesperado, desgarrador, lleno de lágrimas silenciosas, promesas rotas y un futuro incierto. Ese abrazo representa el fin de una etapa idílica y el comienzo de un camino tortuoso y lleno de sufrimiento para ambos personajes.
La actuación magistral de Burak y Neslihan en esta escena es simplemente sublime, transmitiendo con una autenticidad asombrosa todo el dolor, la frustración, la rabia y la impotencia que sienten sus personajes al ver cómo su amor se desmorona ante sus ojos. Kara Sevda es una serie que te tocará el alma, te hará reflexionar sobre el verdadero significado del amor, el sacrificio, la lealtad y la venganza, y te dejará una huella imborrable en el corazón. Siguiendo con la temática de dramas familiares intensos, no podemos pasar por alto Kuzey Güney. Esta serie, protagonizada por los talentosos Quantatl y Burak Gulsoy, es un drama familiar con pinceladas de romance y acción que te mantendrá al borde de tu asiento en cada episodio. Su género es un híbrido entre drama familiar, romance prohibido y thriller de acción, una combinación explosiva que garantiza entretenimiento de alta calidad. La trama central gira en torno a la compleja y conflictiva relación entre dos hermanos, Kuzey Tekinolu y Güney Tekinolu, que son polos opuestos en cuanto a personalidad, ambiciones y valores. Kuzey es impulsivo, rebelde de temperamento volátil y con un carácter indomable, mientras que Güney es responsable, ambicioso, estudioso, calculador y siempre dispuesto a complacer a sus padres. Ambos hermanos se enamoran perdidamente de la misma mujer, Cemre Kayak, una joven hermosa, inteligente y de buen corazón, lo que genera una rivalidad fraterna intensa y destructiva. Una noche fatídica, los hermanos se ven involucrados en un trágico accidente automovilístico en el que muere Basf, el amigo de Güney. Kuzey, impulsado por el amor fraternal y el deseo de proteger a su hermano de las consecuencias legales, asume la culpa del accidente y es enviado a prisión. En Kuzey Güney, los abrazos se convierten en una forma de expresar el amor fraternal, la culpa que carcome por dentro, el resentimiento acumulado y el perdón anhelado. Recuerdo con especial emoción un abrazo torpe y tenso entre Kuzey y Güney después de que Kuzey sale de prisión, tras pasar 4 años tras las rejas. Es un abrazo incómodo, lleno de tensión reprimida y resentimiento latente, pero también de añoranza por los tiempos felices de la infancia y de una necesidad profunda de reconciliación para poder seguir adelante con sus vidas. Ese abrazo representa el primer intento, vacilante y lleno de dudas, de los hermanos por superar el pasado traumático y reconstruir su relación fracturada. La actuación magistral de Quantatl y Burak Gulsoy en esta serie es absolutamente impresionante, mostrando con una sutileza asombrosa la complejidad de la relación entre dos hermanos que se aman y se odian al mismo tiempo, que se admiran y se envidian, que están unidos por la sangre pero separados por el destino. Kuzey Güney es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la familia, el peso de las decisiones, la búsqueda del perdón y la posibilidad de las segundas oportunidades. Finalmente, para cerrar este recorrido con una nota más ligera y optimista, vamos a terminar con una serie que combina romance, comedia, aventura y un toque de misterio, Erkencikus. Esta serie, protagonizada por la encantadora Demet Özdemir y el carismático Can Yaman, es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas y suspirar de amor al mismo tiempo, una combinación irresistible. Su género es, sin lugar a dudas, comedia romántica con pinceladas de aventura exótica que añaden un toque de emoción y escapismo a la trama. La historia central sigue los pasos de Sanem Aydin, una joven soñadora, creativa, independiente y espontánea que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Para evitar un matrimonio arreglado impuesto por sus padres, Sanem decide aceptar un trabajo en una agencia de publicidad llamada Agence 27, donde su hermana mayor, Leila, ya trabaja como asistente personal del jefe. Allí, en medio de un ambiente laboral dinámico y lleno de personajes excéntricos, Sanem conoce a Can David, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero, trotamundos, apasionado por la naturaleza y con un espíritu libre e indomable. Entre Sanem y Can surge una atracción instantánea e innegable, dando lugar a una historia de amor llena de enredos cómicos, malentendidos hilarantes, situaciones absurdas y, por supuesto, momentos extremadamente románticos y conmovedores que te robarán el corazón. En Erkencikus los abrazos son juguetones, espontáneos, apasionados, llenos de energía juvenil y con una pizca de inocencia que los hace aún más especiales. Recuerdo con especial cariño un abrazo romántico en la playa, bajo la luz mágica de la luna llena, donde Sanem y Can se declaran su amor por primera vez, después de superar una serie de obstáculos y malentendidos. Es un abrazo mágico, envolvente, lleno de promesas susurradas al oído, de sueños compartidos y de la certeza de haber encontrado a su alma gemela. Ese abrazo representa el comienzo de una aventura amorosa que cambiará sus vidas para siempre, que les enseñará a crecer, a madurar y a luchar por lo que realmente importa. La química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman en esta serie es palpable, eléctrica, magnética,
lo que hace que sus abrazos sean aún más creíbles, auténticos y entrañables. Erkencicus es una serie que te transportará a un mundo de fantasía, te hará creer en la magia del amor verdadero y te recordará la importancia de seguir tus sueños, de luchar por lo que te apasiona y de vivir la vida al máximo. Y bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro extenso y apasionante recorrido por las series turcas repletas de abrazos inolvidables que nos han hecho vibrar, suspirar y derramar alguna que otra lágrima. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo para ustedes. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que nos han regalado momentos de ternura desbordante, pasión desenfrenada y emociones a flor de piel. Antes de despedirme definitivamente, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final, por su tiempo, su atención y su apoyo incondicional. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que hayan descubierto alguna serie nueva que les llame la atención y les inspire a sumergirse en el fascinante universo de las telenovelas turcas. Me encantaría saber cuál de estas series es su favorita, cuál es el abrazo que más les ha emocionado y qué otras series turcas agregarían a esta lista. No duden en dejarme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas para que también puedan disfrutar de este contenido y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Así me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos virtuales.